Nehemías capítulo 2, versos 1 al 10. Nehemías capítulo 2, versos 1 al 10. Gloria al Señor. Cuando tenga la palabra puede decir amén. Gloria al Señor. Estamos explorando, aprendiendo, sometiéndonos y refrescándonos en esta palabra, en el profeta Nehemías, un hombre de Dios, un hombre que aprendió muchas cosas que fueron trascendentales para el tiempo en el que él vivió. Amén. Así que vamos a continuar en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 10, y dice la palabra del Señor. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estás enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Verso 7. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Aleluya. Entonces el rey me concedió una petición. No, me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar, me gusta esto, que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es una espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro ser, transformándolo, cambiándolo, Señor, renovándolo, oh Dios, y haciéndolo un corazón nuevo. Gracias, Señor, porque tu palabra, oh Dios, es poderosa para hacer lo necesario en nuestro corazón. Espíritu de Dios, haz como tú quieras, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.
Puede tomar asiento. Hemos comenzado a hablar acerca de Nehemías y Dios ha sido bueno porque la semana pasada el Espíritu de Dios nos trajo un mensaje que también nos desafió para poder encaminarnos hacia la labor que Él ha puesto delante de nosotros. Quiero comenzar diciendo de que Nehemías y el libro de Nehemías y su vida es un ejemplo para nosotros, para estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría quedarse sin electricidad? ¿A cuántos les gustaría quedarse sin electricidad? Vivimos en un tiempo donde nosotros dependemos mucho de la electricidad. Recuerdo hace 2 años, no sé si algunos de ustedes estaban aquí, pero los que no estaban, hace 2 años cuando cayó esa gran tormenta de nieve, ¿recuerdan? Y en el área donde nosotros vivimos, en ese tiempo, esos días, la tormenta fue tan fuerte que la electricidad se nos fue en la casa. Y quedamos sin electricidad por 1 semana. En medio del frío, en medio de tanta hambre, porque para de contarles que como no podíamos cocinar, no podíamos salir, por supuesto las calles estaban atrancadas de nieve, no podíamos salir. Teníamos comida enlatada, pero el abrelatas era eléctrico. Teníamos todo lo necesario, pero no teníamos lo más importante, la electricidad. Teníamos la mayoría de candelas que yo tenía en ese tiempo eran eléctricas. Usted sabe de esas que se deshace, ¿verdad? La candelita, usted las conecta y la prende y la lucecita se ve tan bella, tan hermosa. Y uno, ay, qué rico aquí, ¿verdad? Y hasta eso tuvimos que cambiar, porque dijimos, si nos vuelve a pasar, vamos a necesitar estar preparados. La electricidad, la energía eléctrica es tan importante, indispensable para nuestras vidas. Si hoy yo le dijera de que va a haber un apagón eléctrico, ¿cómo está usted preparado para eso? Cuando dependemos de la electricidad para todo, aún para comunicarnos. Los celulares, la computadora, el internet ha sido parte y es parte de nuestro día diario. Algunos sin la electricidad no se pudieran levantar en la mañana porque dependen de una alarma. Y si no hay una alarma, no se levantan. Hello. Pero ¿sabía usted que todavía existe gente? Aproximadamente encontré esta cifra y me impresionó mucho, porque dice que aproximadamente 733 millones de personas todavía viven sin electricidad en algunos lugares. That's a lot. Pero nosotros en la parte donde vivimos, en este mundo aquí en Estados Unidos, estamos tan cómodamente con la electricidad. Pero todavía hay gente que vive sin electricidad. Todavía hay gente que no conoce los celulares. Todavía hay gente que no tiene una estufa eléctrica. Todavía hay gente que no tiene todo lo que nosotros tenemos. Entonces la pregunta en esta mañana es, si la electricidad es tan importante, ¿cómo no va a ser importante la electricidad espiritual para nuestra vida? Y cuando vemos la vida de Nehemías, encontramos a un hombre que estaba conectado con la fuente de su electricidad espiritual.
Hemos aprendido en el capítulo 1 que Nehemías tenía una vida. El estilo de vida de Nehemías era estar conectado a la presencia de Dios. Él no se conformó con tenerlo todo y estar desconectado de Él. ¿Están aquí, iglesia? Nehemías desarrolló un estilo de vida para estar conectado ante Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la conexión divina y lo que hace la conexión divina en nuestra vida. Dígale al que está a su lado, ¿estás conectado a la conexión divina o a qué conexión andas conectado? Porque hay muchas conexiones, dígale, hay muchas conexiones, pero solo hay una conexión. El que te va a dar la vida para poder permanecer en todos los desafíos que vamos a vivir en la vida. Usted puede estar conectado con muchas cosas, pero si no está conectado con la conexión divina, usted está como lo que nos pasó al pastor y a mí. Entonces de nada nos sirve tener tanta cosa si no nos va a servir la electricidad. ¿Están aquí, iglesia? Cuando vemos Nehemías, encontramos en este capítulo 2, verso 1, comienza diciendo que a comienzos de la siguiente primavera, en el mes Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca había estado triste en su presencia, y lo vamos a dejar hasta ahí, porque quiero que miremos, observemos algo, un dato muy importante: la fecha. Cuando usted mira en la escritura las fechas son esenciales e importantes para poder entender el porqué de lo que está sucediendo. En este trasfondo, en esta fecha, habían sucedido 4 meses desde que él había recibido la noticia de que los muros de Jerusalén estaban caídos. Y en el transcurso de 4 meses, y yo diría aún más tiempo antes de que él recibiera esa noticia, Nehemías tenía un estilo de vida de estar conectado a la presencia de Dios. Porque cuando vienen los 4 meses y él se presenta delante del rey, vamos a mirar cosas que nos van a indicar lo conectado que él estaba. Amén. Es importante saber, para aquellos que quieren saber historia y teología y todo esto, en ese momento, según algunos estudios, se dice que fue donde se comienzan las 70 o la última semana de Daniel. Ustedes saben que Daniel es un libro profético, un libro donde determina el tiempo que vamos a pasar, ¿verdad?, en el tiempo de la gracia, y luego va a venir el tiempo de la tribulación, donde el reloj de Dios se va a activar. En este tiempo de la gracia, el reloj de Dios está parado, porque es un tiempo de gracia. Pero en el tiempo profético y en el tiempo de Daniel, se empezaron a desarrollar ciertas cosas, se activaron proféticamente. Y al activarse esas cosas proféticamente, entra Nehemías dentro de ese margen profético. Y dentro del margen profético, este mes que menciona aquí la escritura, el mes de Nisan, prácticamente viene siendo marzo o abril en el calendario judío. No es como, acuérdese que el calendario judío no es el mismo que nuestro calendario. Pero en el calendario judío viene cayendo entre marzo y abril. En otras palabras, él recibe la mala noticia en diciembre, aproximadamente diciembre, pasan 3-4 meses, y cuando llegan esos 4 meses es cuando algo se activa en el ámbito espiritual. Y vamos a ver qué fue lo que se activó. Número 1, miramos aquí la conexión divina que Dios le da a Nehemías para que él pueda tener la fuerza
para poder hacer la labor que Dios estaba gestando en él. Quiero que entienda algo. En el capítulo 1 no encontramos donde Dios lo mandó a reconstruir muros. ¿Verdad que sí? Ustedes estuvieron aquí en las enseñanzas conmigo. Y hemos aprendido que en ningún momento Dios le dijo: Nehemías, aquí vengo por ti, tengo una asignación para darte, quiero que vayas a reconstruir los muros. Dios nunca le dijo nada. Todo comenzó con una noticia y siguió con un estilo de vida que Nehemías ya había desarrollado, que era el estilo de oración, de conexión con Dios. Y esa conexión le dio fuerzas a Nehemías para que durante 4 meses hiciera su trabajo secular con excelencia. En 4 meses, él en ningún momento dejó de hacer el trabajo que tenía que hacer. Él siguió yendo al trabajo, siguió sirviéndole al rey. Es más, los coperos no solamente le servían el vino, los coperos servían como consejeros, los coperos servían como personas alcanzables para el rey. Por cualquier dato, por cualquier información, le preguntaban al copero. El copero eran gente intelectualmente preparada, gente de conocimiento. No era cualquier cosa, era un hombre ocupado, preparado, un hombre que estaba actualizándose siempre. Porque para poder hacer un trabajo a ese nivel hay que tener preparación. ¿Están aquí, iglesia? Usted no piense de que solo porque tiene usted un trabajo en su vida, que usted no se va a preparar porque Dios solo me llamó a lo espiritual. No, Dios también te llamó a prepararte en lo secular. Prepárate, sigue aprendiendo en tu trabajo, sigue haciendo las cosas con excelencia. Porque donde Dios te ha puesto, Dios te dará la fuerza. Amén. Entonces vemos cómo Dios le da fuerza a Nehemías, que en 4 meses, que su corazón está en intercesión, en oración, clamando, pero él no se desenfoca de su asignación secular. Y esto es muy importante, hermanos, porque sí es cierto que Dios nos ha llamado a hacer su obra, pero en ningún momento nos ha dicho que descuidemos nuestra vida. Usted no puede descuidar su familia, usted no puede descuidar a sus hijos, usted no puede descuidar su trabajo. Ay, es que me voy a meter a un mes de oración, entonces no voy a venir a trabajar. Ay, entonces cuando regrese no va a tener trabajo. Hay que ser sabios, entendidos, saber de que cuando Dios nos habla de mantenernos conectados a su presencia, no es algo natural, es algo espiritual. Es cuando tú caminas conectado con Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, constantemente conectados con Él, pero sin descuidar tu vida. No se vuelva como los religiosos, los tradicionales, que lo que hacen es que todo mundo vea que están haciendo algo y descuidan su vida. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dígale al que está a su lado: ay, 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 ay. No descuides tu casa, no descuides. Y Dios te va a dar las fuerzas como lo hizo a Nehemías. Él no descuidó. Y lo lindo de todo esto es que llegó el momento donde el rey le preguntó: ¿por qué te ves triste? No me parece que estás enfermo. Debes estar angustiado. ¿Qué te pasa? Me gusta eso porque en 4 meses que él estaba angustiado, vemos eso desde un principio. Al recibir la noticia, él se angustió. Dice que entró en duelo, entró en ayuno, entró en oración. Es más, ni siquiera dice cuánto tiempo duró el ayuno y la oración. Lo único que dice que entró en un tiempo de duelo, de dolor.
Al escuchar esa noticia, déjeme decirle que lo que Dios estaba haciendo en esos 4 meses, Dios estaba gestando en él algo poderoso. Dios estaba compenetrando el plan de él dentro de él. Y en 4 meses, aunque él estaba haciendo su labor secular, en 4 meses llega el momento donde el rey abre los ojos espirituales. Dios le abre los ojos espirituales para mirar la angustia del corazón de Nehemías. Y le pregunta, ¿por qué estás así? Lo otro que encontramos de esta conexión divina es que Dios es el que va a abrir los ojos y el corazón de aquellos que tienen lo que tú necesitas. Cuando tú estás conectado con Dios, Dios es el que va a provocar que los ojos espirituales, que los ojos y el corazón de aquellos que tienen lo que tú necesitas para hacer la obra de Dios, Dios va a provocar que esos ojos se abran para que te puedan mirar. Han pasado 4 meses y el rey no había visto la angustia de Nehemías. Pero llegó el momento que los ojos del rey fueron abiertos para ver la angustia de Nehemías. No es que Nehemías no andaba triste, es que el rey no lo había visto. Tú sabes que hay momentos que Dios va a cerrar los ojos para que nadie vea lo que llevas por dentro. Tú sabes que hay momentos que Dios va a cerrar los ojos. Tú puedes estar pasando por un duelo, por un luto, por una situación difícil, y Dios va a cerrar los ojos de algunas personas para que no vean tu aflicción, pero va a abrir los ojos de aquellos que tienen lo que tú necesitas. Hay alguien aquí que puede entender de que Dios está abriendo los ojos, el corazón de aquellos para que te vean, para que te suelten todo lo que tú necesitas para hacer la obra de Dios. Dios usará quien Él quiera para darte la respuesta que tú necesitas para lo que Él te ha mandado a hacer. ¿Sabe una cosa? Que no hay un liderazgo, no hay llamado, no hay ministerio, no hay unción, no hay servicio, no hay obra, no hay nada si usted no está conectado con Dios. Hay gente que quiere servir, hay gente que quiere hacer, hay gente que tiene llamado, hay gente que tiene ministerio, hay gente que tiene liderazgo, pero no quieren estar conectados con Dios. Y no se puede llevar a cabo un llamado, un liderazgo sin estar conectado con la fuente que es Cristo, porque al estar conectado, Dios abrirá los ojos de aquellos que necesitan darte todo lo que tú necesitas para llevar la obra de Dios adelante. Tenemos el testimonio de alguien que en estos meses pasados nos contaba cómo ella comenzó a hablar con uno de los sobrinos, creo que era de su esposo, y al hablar le dijo: la iglesia necesita un vacuum. Y él le dijo: yo te doy el dinero para que compres el vacuum. Y esta persona no es conocedora del Señor, no es temerosa del Señor. Ese hombre no está ungido. Ese hombre quizá él piensa que no tiene llamado, pero gloria a Dios por esos reyes, que Dios les abre los ojos, que Dios les abre el corazón para poderte dar lo que tú necesitas para poder hacer la labor. Esa persona vio una necesidad y fue a buscar, y Dios abrió los ojos de un rey para entregarle lo que necesitaba. ¿Están aquí, iglesia? Y hemos escuchado testimonio de gente. Cuando estábamos en medio de lo de las misiones, una persona, amiga mía, me llama y me dice: el Señor me ha dicho que te dé esta cantidad de dinero para que puedas hacer las misiones. Y sabe Dios que era lo que necesitábamos para alcanzar la meta del año pasado. Y para la gloria de Dios, sin ni siquiera pedirle a nadie, Dios le abrió los ojos y el corazón a alguien para que pudiera hacer la obra de Dios.
Ese es Dios. Pero hay que estar conectados. Porque en la conexión Dios está abriendo los ojos de aquellos que tienen lo que tú necesitas. Ahora bien, aquí es donde viene el problema. Que muchas veces estamos pidiendo cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. La palabra dice que muchas veces pedimos para nuestro propio beneficio. Pedimos mal porque lo pedimos para nuestros propios placeres. Señor, dame un carro. Señor, dame una casa. ¿Para qué la quieres? Oh Señor, yo te prometo que voy a hacer cultos, yo voy a hacer una célula, y el Señor te dio la casa y no la estás usando para eso. Por eso no la puedes pagar, por eso tienes problemas, porque hiciste una promesa y no lo estás usando para la obra de Dios. Por eso el carro se te rompe a cada rato, porque le prometiste: Señor, en mi carro voy a llevar a los hermanos, y cuando el Señor te dio el carro, no quieres subir a nadie porque te lo van a ensuciar. Están aquí, iglesia. Pero el que está conectado a Dios no pierde el tiempo en pedir cosas para sí solo, sino que pide cosas para la expansión del reino de Dios. Porque el primero es el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. Pero primero es el reino. Señor, yo quiero un esposo. Señor, yo quiero hijos. ¿Y para qué los quieres? Para después no venir a la iglesia. Ay, que el niño está chiquito. Ay, que el niño, el frío lo va a dañar. Ay, que la calor lo va a dañar. Ay, que el ruido. Ay, pobrecito los oídos. Y estamos pidiendo a Dios algo, y cuando Dios lo da, no lo traemos a la presencia de Él. Cuando estamos conectados a Dios, no pedimos para nuestro ego, no pedimos para nuestro propio provecho, sino que pedimos para el reino de Dios. Cuando cambiamos la dirección de nuestro corazón, entonces Dios va a abrir los ojos de aquellos que tienen lo que necesitamos. Número 3, la conexión divina te provocará a hablar con sabiduría y entendimiento. Mira lo que le dice Nehemías al rey. Viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Mire que él no le menciona la ciudad. Él no le da datos que no le tenía que dar. Él simple y sencillamente le contesta con algo con conocimiento. Y le dice: tengo que ir a la ciudad de mis antepasados. No le dijo: tengo que ir a Judá, los muros están caídos. No le soltó la sopa. Esto es importante, hermano, porque cuando estamos conectados con Dios, tenemos que tener sabiduría y entendimiento de cuánto estamos compartiendo, porque no todos los que te preguntan, te están preguntando de un corazón correcto. Por eso tenemos que tener la sabiduría de Dios para saber cuánto compartimos. El rey, si él le hubiera dicho que era Jerusalén o Judá, y vemos que más adelante sí se lo dice, pero en ese momento lo único que le dice: tengo que ir a la ciudad de mis antepasados. Ese dato es importante porque para los reyes honraban los antepasados. Recuerde que en esos tiempos y aún en estos tiempos hacían altares e ídolos de los reyes que habían hecho cosas buenas. Los adoraban. Eso era lo que ellos hacían con las personas que habían trascendido y habían hecho cosas nuevas y buenas en su tiempo. Entonces, sabiendo ese dato, Nehemías le llega al corazón del rey con algo que sabía que le iba a tocar su corazón.
sabía que el rey se iba a conmover por los antepasados. Se iba a conmover porque él sabía la importancia que los antepasados tenían. Y Nehemías le habla desde esa perspectiva y esa dirección. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Necesitamos la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, para no hablar fuera de tiempo. ¿Están aquí, iglesia? Hay algunos que han perdido grandes bendiciones porque hablaron antes de tiempo. Hay algunos que la lengua los metió en problemas porque compartiste más de lo que tenías que decir. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La exposición de la palabra de Dios en nuestra vida nos da luz. Y esa luz nos da entendimiento, por más sencillos que seamos, por menos conocimiento secular que tengamos. Pero cuando nosotros nos exponemos a la luz de Dios, el entendimiento de Él viene sobre nosotros. Y aunque seamos muy sencillos en nuestras palabras, Dios se glorificará con nuestras palabras. Dígale al que está a tu lado: ¿estás conectado para adquirir sabiduría? ¿Estás conectado para adquirir conocimiento? ¿Estás conectado a la fuente divina o a quién estás conectado? Porque hay algunos que están conectados a las redes sociales. Hay algunos que están conectados al teléfono. Hay algunos que están conectados a mirar lo que ven de otra gente. Pero tú y yo necesitamos estar conectados a la presencia de Dios, de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestro entendimiento, de donde viene el discernimiento. Porque no vaya a ser que lo que estés mirando no es lo que en realidad es. ¿Usted sabía que cuando nosotros tenemos una perspectiva humana es diferente a la perspectiva divina? Cuando tú estás conectado a la fuente de Dios, a la electricidad de Dios, a esa presencia de Dios, vas a empezar a mirar las cosas diferentes. ¿Están aquí, iglesia? Y vemos aquí que Nehemías no comparte todo. Solo le dio un little pin de la historia. Hay momentos que usted y yo solo tenemos que dar un little ting de la historia hasta que Dios nos diga: es tiempo de compartirla. ¿Están aquí, iglesia? Número 4, la conexión divina te da gracia para adquirir los recursos que necesitas para llevar a cabo la obra. El rey le dice: bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Ya veo que estás metido en ese problema, tus antepasados, wow, cuánto lo siento, oh my God, está terrible eso. Pero dime, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y dice la Biblia que él hizo una oración al cielo. Ahora, ahí me gusta esa palabra porque fue una oración telegráfica. Fue una oración instantánea, concisa, rápida y precisa. Usted no crea que Nehemías se arrodilló allí a orar, a clamar, a hablar en lenguas, a hablar, a decir todos los versículos sabidos por haber, para ver qué iba a contestar. No. Nehemías tenía 4 meses de estar recibiendo los códigos del cielo. Nehemías tenía 4 meses de estar en preparación. Nehemías tenía 4 meses de estar recibiendo todo el descanso
cargo del corazón de Dios a su espíritu. Y en ese momento la oración no fue, oh Dios, ¿y ahora qué le digo? No fue esa la oración. ¿Sabe cómo me lo imagino a Nehemías cuando estaba estudiando esto? Yo decía, oh my God, es como cuando a veces uno dice, oh Lord, ¿y ahora qué? Es cuando en esos momentos te dicen, a ti te toca ahora. ¿Verdad? Cuando a veces le digo a alguno de los líderes, hoy te toca. Y dice, pero yo no estoy preparado. No, tú estás preparado. Vaya, vamos, ahora. Telegrafía, ahora, rápido, conciso. Let's do it. Cuando estamos conectados a la presencia de Dios, tenemos esos momentos de que let's do it. Now is the time. Ahora es el momento. Ahora voy a pedir con inteligencia, porque ya lo procesé 4 meses en oración, 4 meses en ayuno, 4 meses recibiendo lo que Dios quería que él hiciera. ¿Usted cree que él no sabía lo que tenía que hacer? En 4 meses Dios puso una carga en él. En 4 meses comenzó a orar por la condición de los muros. Y después yo me imagino que empezó a orar por esos muros. Y de repente empezó a mirar a los niños. Y de repente empezó a mirar a los ancianos en esa ciudad. Y de repente comenzó a visualizar las familias siendo atacadas por los vecinos que estaban alrededor. Y de repente empezó a mirar, oh Dios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer, Señor? Y de repente Dios empezó a decirle, necesitas madera, necesitas esto, necesitas lo otro. Y él comenzó a visualizarlo, comenzó a comerse la palabra, comenzó a dejar que el Espíritu de Dios lo llenara de todo lo que él necesitaba. Y entonces cuando el momento profético llegó, cuando el momento de Dios llegó, cuando el rey por fin miró la aflicción de su corazón, Nehemías ya estaba preparado. No se puso a orar ahí. Deme una semana, voy a orar. Rey, can I answer that later? Let me go think about it. Give me 1 second, okay? Like, let me, what should I ask? No. Nehemías sabía lo que necesitaba, porque la gracia de Dios había caído sobre él. La gracia de Dios estaba sobre él, y él sabía que este era el momento preciso, que este era el momento adecuado, donde el rey le estaba preguntando, ¿qué quieres? ¿Sabe qué? Nehemías pudo haber pedido lo que él quería. Es más, algunos dicen de que Nehemías pudo haber pedido el reino y se le hubiera sido otorgado. Porque cuando el rey te pregunta ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? No es una pregunta con condición. Es una pregunta abierta. Recuerde cuando el rey le dice a Esther, ¿qué quieres? Le extendió el cetro y le dijo, ¿qué quieres? Y ella con sabiduría contestó lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque cuando se iba delante del rey, se sabía que tú podías pedir lo que tú querías. Yo le pregunto a usted si ahorita, digamos que no el rey, porque aquí en Estados Unidos no tenemos rey, pero si viene aquí el presidente y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Lo que tú me pidas yo te lo doy. ¿Qué quieres? What do you want? ¿Qué pediríamos? ¿Qué pediría usted? No hay límites. Él no te está diciendo esto sí, esto no. Él te está diciendo ¿qué quieres? ¿Qué contestarías? I know,
Some of you are like, oh man, like, Lord, papeles, unos cuantos milloncitos para mi retiro. ¿Qué pediríamos? Hello, ¿qué le pedirías? Nehemías podía haber pedido lo que él quería. Nehemías pudo haber pedido un esposo, una casa, un castillo si quería, a la par del rey. Él pudo haber pedido todos los caballos y jinetes que existían en ese reino. Él pudo haber pedido cualquier cosa. Pero como estaba conectado, diga conmigo, como estaba conectado, él no podía pedir algo que mañana se iba a terminar. Él estaba conectado a lo profético de Dios, y había una palabra profética que los muros se tenían que levantar en esa ciudad, y este hombre que estaba conectado al corazón de Dios pidió exactamente lo que necesitaba, no él, sino que su pueblo. ¿Están aquí, iglesia? ¿Qué le dirías al Señor si hoy te dice, ¿qué quieres que te dé? Piensa en el llamado que Dios le ha dado, en la asignación, en el ministerio. Oh, pastora, pero yo no sé cuál es mi ministerio. Comienza en su familia. Ese es su primer ministerio. Por eso le dije, no descuide a su familia. Y si usted está descuidando a su familia, usted no está haciendo su trabajo. Usted no pretenda que Dios le va a bendecir si usted está descuidando el trabajo, la labor que Dios le ha dado, que es su familia. Si usted no cuida el corazón de su esposo, de su esposa y de sus hijos, usted no está haciendo nada. Ay, pastora, pero es que yo trabajo y les doy de todo. Eso se va a terminar. Cuando ellos crezcan, a ellos no les va a importar el celular que le compraste. No le va a importar qué tan decorado estaba el cuarto. No le va a importar. Es más, lo van a botar todo a la basura. Y lo único que se van a llevar es lo que tú hayas ministrado en el espíritu de ellos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque si Dios te ha dado gracia, es para que la uses, para construir, para levantar el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es la gente. El reino de Dios no es lo material. El reino de Dios es gente. ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Están aquí, iglesia? Vemos que la conexión divina le dio gracia para adquirir los recursos que él necesitaba. Él le dijo, mira, yo necesito esto. Y allí sí le dice, tengo que ir a Judá. Léalo, ahí está. Verso 5, le dice, si al rey le agrada y está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Dentro del contexto, ¿qué quieres que yo haga? Él le suelta la palabra y le dice lo que necesita y por qué lo necesita. Nosotros no podemos pedir algo si no sabemos para qué lo queremos. Es como aquel niño que te dice, yo quiero un celular. Ajá, ¿y para qué lo quieres? To play games. Entonces, no. What? Yo no voy a gastar $1,000 para que tú juegues al celular. Are you kidding me? Hello. Bueno, gloria a Dios a los padres que, ¿verdad?, tienen esa plata y lo hacen. Tal vez no le hacen falta, pero
Aquí hay varias familias en necesidad. Si usted quiere donar esos $1,000, van a caer en familias que necesitan alimentos. Usted sabe que hay muchas familias que en este tiempo se quedan sin trabajo. Muchos que dependen de una llamada, que alguien les haga una llamada para ir a hacer un trabajo, y por el clima muchos se quedan sin trabajos. Hay necesidad. ¿Están aquí, iglesia? Así que si usted no haya que hacer con los $1,000, no compre el celular. Tráigalo y vamos a darle alimento a aquellos que no tienen trabajo, aquellos que necesitan un almuerzo. Usted sabe cuánta gente en los 7-Eleven están esperando, aunque sea un sándwich, porque no han comido en todo el día. Hello, iglesia. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Cuáles son los recursos que tienes en tu mano para poder expandir el reino de los cielos? ¿Cómo te puedo ayudar? Qué oportunidad la de él, de poder decir cualquier cosa, pero pidió lo necesario. Número 5, la conexión divina te da acceso a territorios del enemigo, no para quedarte, sino para pasarlos. Se lo voy a repetir. La conexión divina te da acceso a territorios del enemigo, no para quedarte, sino solo para pasarlos. Aquí vemos dentro de este contexto, en los versos 7 en adelante, que Nehemías le dice: dame cartas dirigidas a los gobernadores de las provincias. Dame las indicaciones de todo lo que necesito, los permisos para pasar las fronteras, los permisos para pasar por esos caminos. Dame la carta autorizada que yo puedo pasar por allí, porque para llegar a Judá era necesario pasar por ahí. Déjame decirte que para llegar a ser lo que Dios te ha mandado a hacer, hay territorios del enemigo que son necesarios pasarlos, pero no para que te quedes. What does that mean? Se lo explico. Hay momentos que Dios va a permitir que pases por algunos lugares porque es necesario para llegar al otro lado. Pero no significa que Dios quiere que te entretengas en el territorio del enemigo. El problema es que cuando nos desconectamos de Dios, vamos a perder esa conexión y dirección, y en vez de continuar hacia adelante, nos vamos a entretener en los territorios del enemigo. Hay territorios que muchos estamos pasando y Dios no nos está diciendo quédate ahí, nos dice sigue avanzando. Porque la carta está dada, el permiso te lo di para pasarlo porque es necesario, pero no para que te quedes. Hay jornadas en nuestra vida que son necesarias. ¿Por qué, pastora? Porque así es. No me pregunte por qué. No me preguntes, pero ¿por qué Dios permitió esa enfermedad? ¿Por qué Dios permitió ese divorcio? Porque no. Eso es la pregunta más, ¿qué le podría decir? Más falta de conocimiento que usted puede hacer. Porque cuando usted conoce a Dios, usted conoce la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere, a la hora que Él quiere y como Él quiere, y punto. Pero hay caminos, hay territorios que son necesarios pasarlos, pero no quedarnos ahí. Si quizá usted está pasando por un momento difícil, páselo conectado con Dios, porque Dios le va a dar la salida. Ese no es el final, ese solo es parte del camino. Lo que usted está pasando no es el final de su historia, es solamente una parte de lo que usted debe de aprender
para poder llegar allá. Pero cuando está conectado, Dios le da dirección antes. En 4 meses, Nehemías estaba siendo preparado. Él sabía que iba a tener que pasar por esos lugares. Por eso cuando llegó el momento de pedir, él supo pedir lo que iba a necesitar. Esas son oraciones proféticas. Él estaba orando al Señor, y a la medida que él se sometía, a la medida que él estaba en la presencia de Dios, Dios le iba dando todo lo que iba a necesitar. Por eso cuando el momento llegó, a él se le dio todo el plato completo, porque él sabía lo que necesitaba. Amados hermanos, Dios nos está llamando a estar conectados con él, a pasar por territorio del enemigo, pero no para quedarnos. Dios nos está preparando solamente para que avancemos, porque hay una muralla que nos está esperando, hay un muro que nos está esperando, y no podemos entretenernos en el camino. No se entretenga, hermanos. No se entretenga tratando de cambiar a los hijos, al esposo, a la esposa. Ese es cuento viejo, hermanos. Pero pastor, no. Usted siga adelante. Usted siga adelante, honrando a Dios, y usted va a ver cómo las cosas se van a ir poniendo en su lugar. Porque así es como funciona el orden de Dios. Usted conságrese a Dios. Saque el pecado de su vida. Conságrese a Dios. Viva en santidad. Ay, es que mi esposo no quiere. Cuento viejo. Ay, es que mi hijo. Cuento viejo. Usted conságrese, usted busque, usted avance, usted pelee, usted hágalo. Porque es a usted el Nehemías que Dios está buscando. Y Dios te está dando los permisos para que pases, y vas a pasar en victoria. Dígale a las distracciones, get out of my way. I'm not going to entertain this. No voy a entretenerme en esto. ¿Están aquí, iglesia? Y dice la Biblia que el rey le concedió todo lo que él pidió. El rey le concedió todo. No le dijo, mira, te puedo dar las cartas, pero el permiso de Asaf, que era el que vigilaba el bosque, ese no te lo puedo dar. Yo no sé cómo vas a hacer para conseguir la madera. Mire que hasta eso había recibido Nehemías de parte de Dios, de cómo iba a ser las puertas, cuál madera iba a necesitar, a qué tienda del bosque iba a ir a comprar la madera para hacer la puerta, no solamente de los muros, pero la puerta de su casa. Y más adelante vamos a hablar la importancia de las puertas, la importancia de construir tu casa. Porque no puedes entrar a construir afuera si tu casa no está construida, si tu casa no está protegida. Y hasta eso Nehemías estaba preparado. Dígale al que está a su lado, prepárate, porque te va a dar todo, pero tienes que pasar el camino. No diga, ay Señor, yo quiero llegar hasta allá. Ese es el problema de nosotros en la iglesia, ¿verdad? Que queremos la bendición, llegar hasta allá, Señor, pero no me permitas pasar por aquí. El camino del dolor, no, Señor. Like, really, no. Come on, God. Can you just put it a little bit easy for me? Like, you know me, that I get discouraged. Tú me conoces, Señor, que yo me desanimo. Por favor, pónmela suavecito.
Porque tú sabes que mi temperamento es así, que todo me hiere, me molesta. Y entonces el Señor dice, por eso vas a pasar, porque voy a hacer de tu temperamento un hombre, una mujer fuerte, que nada ni nadie la derribe. ¿Por qué? Porque yo necesito hombres y mujeres valientes, porque el reino de Dios hace violencia y solamente los violentos lo van a arrebatar. Solamente aquellos que están constantemente peleando, pero también sometiéndose a Dios, van a llegar al otro lado. Número 6, la conexión divina te pondrá al lado de guerreros que llevan tu ADN espiritual para que te cubran las espaldas. A esto yo les llamo los escuderos espirituales. Vemos que Nehemías dice que cuando llegó ante los gobernadores de la provincia, en otras palabras, del verso 8 al 9, hay una acción. Del 8 al 9, cuando él recibió los recursos, cuando él recibió todo, se puso manos a la obra y se fue. Le dieron el permiso. El rey le preguntó cuánto tiempo. Él le dijo cuánto tiempo iba a estar fuera. ¿Sabe cuánto tiempo fue? Casi 15 años que estuvo fuera. Para que le hayan dado un permiso de 15 años, era porque la gracia de Dios estaba sobre él. Déjame decirte que hay momentos que Dios hace un paréntesis en tu vida y pone on hold tu trabajo secular para que te enfoques en la obra. Y después, cuando Dios quita el paréntesis, vuelves otra vez a tu trabajo. Hello. Ay, yo pensé que iba a vivir para siempre en el ministerio. Es que el ministerio eres tú, mamá. Donde quiera que tú vayas, lo que tú hagas, eso es ministerio. Nos han enseñado mal que el ministerio es estar aquí en un púlpito, cuando el ministerio tú lo portas, tú lo llevas donde quiera que tú estás haciendo la obra de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás conectado? ¿Estás conectado? La gente profética entiende los tiempos de Dios, que para todo hay un tiempo. Que para todo hay un tiempo. Pero lo lindo de Dios es que cuando Nehemías se fue, dice la Biblia que entonces el rey le había dado, le agregó oficiales del ejército con jinetes. En otras palabras, déjame decirte algo. A Nehemías se le escaparon. Él recibió todo. Yo me imagino como y gloria a Dios. Thank you, Jesus. Porque Nehemías estaba tan enfocado en ir a construir allá. Él estaba tan enfocado que tenía que ir a construir las murallas de Jerusalén. Él estaba empapado de la visión de Dios. Él estaba lleno del poder de Dios para llevar a cabo la visión. Pero había una área que él no había pensado. Pero diga conmigo, Dios sí la había pensado. Dios le mandó un ejército de soldados que estuvieran a su lado para que lo protegieran. Eso es poderoso. Porque sabe que por más que tú lleves los cálculos, por más que tú seas de esos que llevas los números y miras todos los escenarios, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son de esos, verdad? De esos coléricos que miran todos los escenarios, de esos sanguíneos que están taca, 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 chiqui, chiqui, no, pro, costa, ta, ta, bim, 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 boom, boom, boom. Hello. Dígame. Yo digo amén, hermano. Hello. ¿Cuántos coléricos y sanguíneos hay aquí que saben lo que le estoy diciendo? Que hacen los números, hacen los cálculos, miran los pro, miran los co, hacen escenarios. Y con todo, diga, y con todo, a veces se nos va algo. No se crea supermujer y superhombre
porque a veces se nos va algo. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que tenemos al Dios Todopoderoso, que Él sabe lo que necesitamos. Nehemías no estaba pensando en los jinetes, Nehemías no estaba pensando en los guerreros, pero Dios lo estaba viendo, que lo iba a necesitar, y puso en el corazón del rey entregarle caballos, jinetes, un ejército que se fuera con él para protegerlo. Y mire, léalo ahí que dice él, debo de agregar que el rey, en otras palabras, él está diciendo, a mí se me había pasado, pero al rey se le ocurrió enviarme con protección. Déjame decirte que Dios nunca nos va a enviar a hacer algo si Él no nos va protegiendo. Él nunca va a permitir que pasemos por un camino sin Él estar con nosotros. Él ha prometido que va delante de nosotros, atrás de nosotros, encima de nosotros, dentro de nosotros. Él va con nosotros, aunque estemos en el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, y tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios va a poner guerreros a tu lado que tienen tu mismo ADN. Por eso tenemos que tener cuidado con quienes nos aliamos, porque no todos los aliados vienen de parte de Dios. Aunque sean cristianos, aunque se sepan la Biblia, aunque se sepan todos los sermones, aunque hablen bonito, aunque sepan hacer todo lo que es el evangelio, pero si no lleva el ADN correcto de lo que Dios quiere hacer contigo, va a ser difícil que puedas ir a hacer la labor que Dios quiere que hagas. Por eso, hermanos, estar bajo la cobertura de la gente correcta, estar bajo la cobertura de las personas que en realidad puedan llevarte a alcanzar el llamado es esencial. Y la gente profética entiende eso. Hay gente que hoy en día está en diferentes lugares y no está haciendo la obra de Dios porque está conectado con la gente incorrecta. Y están en todos lados. Están en todos lados. Necesitamos conectarnos con la gente correcta. La conexión divina te pondrá con la gente correcta, que tiene el espíritu correcto para protegerte en todas las áreas. ¿Sabe quién es un verdadero escudero? El que cuando están hablando mal de ti, protegen tus espaldas. Ese es un verdadero escudero. El que en tu ausencia va a proteger tu nombre. El que cuando tú, porque cuando estás presente, todo mundo te va, pero cuando tú no estás, ¿quién protege tus espaldas? Esos son los escuderos. Acércate a los escuderos verdaderos de Dios. Acércate a la gente que protege tus espaldas. Todos necesitamos escuderos en nuestra vida. Todos. ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? Porque nosotros somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. Tú eres el promedio de esas 5 personas. Hay un proverbio, ¿verdad?, que no está en la Biblia, pero dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque es muy cierto. Dime quiénes son tus amigos, tus amigas. Dime qué clase de conversaciones tienes y te diré cómo está tu corazón. ¿Están aquí, iglesia? Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios se echa a perder. El que anda con sabios va a ser sabio. El que anda con necios va a ser necio.
Hay muchos que no han visto la bendición de Dios porque están en los círculos equivocados. Si tú quieres salir del alcoholismo, tienes que salir de las amistades del alcohol. Si tú quieres salir de los chismes, tienes que salir de los círculos de los chismes. Si tú quieres salir de la vida mediocre, tienes que salir de la gente que solo piensa cosas mediocres. Ay, no, hermana, yo no creo que usted pueda. Usted quiere poner un negocio. No, mire, aquí los ilegales, sin papeles, sin inglés, hermana, no. Mejor consígase un trabajo de lunes a viernes que le paguen. Desinflaron a la hermana. Déjame decirte que lo que Dios te ha dado no es para que todo mundo tenga lo mismo que tú. Solo porque tú fuiste al colegio, solo porque tú hablas inglés, no significa que los demás no puedan. Ten cuidado aún los consejos que das. Están aquí, iglesia, porque Dios va a darnos de acuerdo a lo que Él nos ha llamado. Por eso hay tantos jóvenes frustrados hoy en día. Muchos jóvenes que se sienten mal porque no fueron al colegio y no hayan qué hacer con sus vidas. Hablaba con una jovencita en estos días que en uno de los grupos que estuve en una de las reuniones, y ella me decía: pastora, yo comencé después de la high school, me fui a la escuela de enfermería y estuve 2 años en la escuela de enfermería. Pero algo sentí en mi espíritu de venir a tomar clases en ministeriales. Y le puse una pausa a nursing, y me puse a estudiar ministerio. Y lo hice 2 años, ya lo terminé. Pero siento que Dios me está devolviendo a enfermería. Pero estoy confundida. Y le dije: ¿dónde tú te ves? Vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú ves que Dios está haciendo en ti? Y en lo que estuvimos hablando y estuvimos, ¿verdad? Mirando, porque cada persona es diferente, hermanos. Y cuando llegamos a la conclusión, le dije: lo que estás pensando, eso es lo que debes de hacer. Y me dijo: solamente necesitaba que alguien me lo dijera. Me voy de regreso a la escuela de enfermería. Y yo le dije: amén, haz lo que el Señor te está guiando a hacer. Porque ministerio es adentro, afuera, donde sea. Entonces tenemos nosotros que estar con la gente correcta, que entiende a lo que Dios nos ha llamado, porque una decisión puede cambiar el rumbo de tu vida. Pero al estar con la gente correcta, y mire lo que dice Proverbio 27:17, me gusta este proverbio que dice: el hierro con el hierro se afina, y un hombre aguza a otro. En otras palabras, Dios va a poner muchas veces a gente del mismo calibre tuyo, pero no es para que te caiga mal. ¿Sabe por qué nos cae mal la gente a veces? ¿Quiere que sea sincera? ¿Sabe por qué nos cae mal la gente? ¿A quién le cae mal a alguien? Nadie va a decir nada. Ok, gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué a veces nos molestan ciertos comportamientos de la gente? ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos nos estamos viendo en ellos. Eso se llama espejo. Dios va a poner a alguien que te afile a la par para que te haga ver tus virtudes, pero también tus errores. Y a veces no te lo va a decir, lo va a actuar. Y cuando tú dices: ¡Iu, qué feo se ve eso!, el Espíritu va a venir y te va a decir: y tú eres igual. Hello. Oh, no, pastora, pero yo no hago eso. Hello. ¿No será que Dios te está poniendo alrededor de gente que te quieren afinar y tú no te estás dejando afinar?
Tú estás buscando los círculos que te hagan sentir bien, pero no los círculos que te confronten. ¿Están aquí, iglesia? Se los dejo ahí para que lo mastiquen. Número 7, ya vamos terminando. La conexión divina despertará el espíritu. Escuche bien. La conexión divina despertará el espíritu de Sanbalat y de Tobías. Cuando tú estás conectado al Espíritu de Dios, se van a levantar estos dos espíritus que se van a molestar por lo que tú estás haciendo. Prepárate, porque Sanbalat y Tobías vienen y vienen con todo. Ay, no, entonces mejor no hago nada, pastora. Ay, ya, que ya los conozco, Señor. La mamá va conociendo a sus hijos, ¿verdad? Ay, pastor, entonces mejor no hago eso. No, Dios te lo está diciendo para que te prepares en oración, para que te prepares en conexión. Pero esto es algo que no podemos evitar. Póngase de pie. Mire lo que dice el verso 10. Cuando Sanbalat y Tobías se enteraron de mi llegada, ya había llegado, ya pasó por el camino de los enemigos, ya pasó por el bosque, ya iba preparado. Y cuando llegó allá, no crea que lo estaba recibiendo una fiesta. Ay, ahí viene Nehemías. Oh, gloria a Dios, llegó el Salvador. Llegó Nehemías. Wow, con un ejército. Aquí viene Nehemías. No, le salió al encuentro dos. Digas, fueron dos. Porque cuando dos se ponen de acuerdo, ya sea bueno o malo. Ay, ay, ay. Fueron dos los que se molestaron porque alguien había venido a ayudar al pueblo. Ni siquiera sabían quién era Nehemías. Pero el hecho de que alguien había venido a ayudar, se molestaron. Tenga cuidado con los alguien que usted no conoce. No juzgue, no prejuzgue a alguien sin antes conocerlo. Porque alguien vino. ¿Y quién se cree esa si acaba de venir? ¿Y quién se cree ese si acaba de venir? Tenga cuidado. No sea que usted está menospreciando a un Nehemías y se está dejando llevar por un espíritu de Sanbalat y de Tobías que está trayendo desánimo al pueblo. Pero me gusta esto. Nehemías iba a permanecer conectado a Dios independientemente de los enemigos que se levantaran. Y yo vengo a decirte en esta mañana que no importa el enemigo que se levante en tu vida, conéctate a Dios, conéctate a la fuente de Dios, conéctate a esa fuente y no te sueltes de allí. Porque Él está siempre dispuesto. Los que portamos el cable para conectarnos somos nosotros. La electricidad está ahí, mire, ahí están. Ahí están los lugares a donde podemos conectar algo. Depende de usted que vaya a conectarlo. Y la conexión va a depender de nosotros. Hay gente que cuando pasa por problemas se desconectan de Dios. Hay gente que cuando está en el lago o en el valle de sombra, en la tormenta, se desconectan de Dios. Hermanos, a todos nos pasan momentos, pero necesitamos redireccionarnos y conectarnos con Dios. Cierre sus ojos en esta mañana. En esta mañana oramos al Espíritu de Dios. Si usted ha estado desconectado de Dios, quizás aquellos hermanos que nos están viendo hoy, que han estado desconectados de Dios, de su presencia,
porque han pasado o están pasando por un camino difícil. Quiero decirte en esta mañana que Dios te está invitando a conectarte nuevamente a la fuente de la energía. ¿Qué haríamos sin Él? Necesitamos volver a Él. Necesitamos mirarlo nuevamente a Él y conectarnos a su fuente. Y oramos en esta hora que aquellos que están viéndonos en esta mañana, que han recibido esta palabra, puedan conectarse a la fuente divina. Porque en la fuente hay poder. En la fuente está la gracia que tú necesitas. En la fuente están los recursos que tú necesitas. En la fuente, en la conexión de Cristo, está la fuente que tú y yo necesitamos.